Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar hoy de la importancia de los planes sociales del gobierno en épocas de emergencia. En una época de emergencia como la que recién pasamos con el paso del huracán o de la tormenta Isaías por gran parte del territorio nacional, que ha dejado muchos damnificados y ha provocado daños en la agricultura, y a los hogares de centenares de personas en diferentes puntos del país. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de la licenciada Iris Guava, quien es la directora general de los planes de asistencia social de la Presidencia de la República, la licenciada Karen Ricardo, exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana y directora de programas especiales sociales de la Presidencia de la República, el licenciado Edwin Olivares, quien es ejecutivo del Centro de Operaciones Especiales o de Operaciones de Emergencia, perdón, y el licenciado Mario Montes de Oca, quien es el presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos de la República Dominicana. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se ejecuta un plan de asistencia social en una situación de emergencia como la que recién pasamos esta semana, o la semana pasada, perdón? Bueno, hola para todos, un placer compartir este espacio. Realmente el plan de asistencia social de la presidencia juega un rol importantísimo en el caso de situaciones de emergencias como la que acabamos de pasar o que estamos trabajando, que es la tormenta Isaías, porque nosotros no solamente somos alimentos secos, sino también que nosotros damos otro tipo de asistencia, como es la respuesta inmediata de colchonetas, sábana, mosquitero, de apoyar a la defensa civil en la habilitación de los albergues y ese primer alimento que deben de recibir los refugiados que a veces llegan antes de hora de cena o después de hora de cena o un momento en que a lo mejor no han ingerido alimentos. También el plan de asistencia social se ocupa de entregarle unos kits de emergencia para la alimentación, en lo que otra institución que tiene un rol muy importante en este tipo de situaciones es los comedores económicos que dan los alimentos calientes a las personas en los albergues y también en sus casas cuando se les imposibilita pues poder procesar los alimentos dentro de sus casas. Esa primera respuesta que da el plan de asistencia social, yo siempre digo que tiene un componente más que material, emocional, porque las personas se sienten acompañadas, las personas sienten que alguien lo va a asistir, que lo va a apoyar, y por eso nosotros desde la institución establecimos en nuestra gestión que esa asistencia debe de ser efectiva y sobre todo con mucha calidad humana. ¿Cuál es la diferencia, el papel de su departamento, la Dirección General de Programas Sociales de la Presidencia de la República, y el departamento que dirige la señora Ricardo? Básicamente, ¿cuál es la diferencia de uno y de qué forma coordinan su trabajo para que no tropiecen una con la otra, con el trabajo de una con la otra? ¿Cuándo entra una y cuándo entra la otra? Bueno, pues qué buena oportunidad para aclararle que son cosas completamente diferentes. Así es. Hay que ver una cosa con la otra. Lo nuestro se llama Programas Especiales de la Presidencia, que viene siendo como una incubadora de proyectos que se desarrollan con 3 direcciones generales, porque una trabaja lo que es la infancia, la primera infancia, desde 0 hasta 5 años. Se llama Quisqueya Empieza Contigo. Otro que crea... Ustedes tienen responsabilidad con el manejo entonces de las estancias infantiles, ¿no? Nosotros creamos las estancias infantiles, luego que creamos el proyecto se lo pasamos a la presidencia y le damos un seguimiento, pero ya un seguimiento en los primeros años y ya le dejamos eso como una institución, con todo y ley. Tratamos, con todo y decreto, tratamos de formar esa estructura. Eso se llama Quisqueya Empieza Contigo. Luego de 14 años en adelante se ha trabajado el alfabetismo y ese se llama Quisqueya Aprende Contigo. Y el otro programa se llama
Quisqueya digno, Quisqueya sin miseria. Y ahí es que se pudiera parecer un poco porque le damos seguimiento a todos los planes y programas sociales para trabajar con las personas más vulnerables. Somos la retribución de los derechos fundamentales de la persona. Y ahí es que nos damos cuenta quién tiene actas de nacimiento, quién nunca lo declararon, quién está... En el caso específico, señora Ricardo, de una situación de emergencia como la que pasamos la semana pasada y que todavía en algunos puntos del país están pasando todavía, porque la situación de esa gente, de esos damnificados y de la gente que perdieron sus hogares, todavía es una situación que está latente, ¿no? El papel ahí, ¿cómo interviene su departamento? Nosotros no tenemos respuesta para ese tipo de eventualidades, porque aquí lo que tenemos una estructura a nivel nacional que se llaman personas de territorio, es una estructura que sí podemos apoyar a cualquier institución de asistencia social con nuestro personal que está preparado, formado para todo, para acudir en respuesta al ciudadano, pero no tenemos herramientas económicas, o sea, no tenemos un presupuesto ni para dar una comida, ni para dar una medicina, a menos que se pudiera pedir un fondo adicional para esos trabajos. Por ejemplo, cuando a la DGP se le incluye en el decreto presidencial que tiene que ver con asistencia social para el tema del COVID, se nos pone de soporte y de plataforma por la estructura que tenemos a nivel nacional, de muchos que son cuasi voluntarios. Cada alcalde de cada distrito municipal, de cada municipio, cada senador, pues no ha aportado una cantidad de personas cuasi voluntarias que forman parte de la DGP, de los programas de la DGP, y no identifican personas analfabetas, nos identifican y reciben una compensación mínima desde aquí y son parte de nuestra estructura. En el caso específico de las estancias juveniles, ¿cuántas están en operación hoy en día en la República Dominicana específicamente? ¿Será de estancias infantiles? Bueno, no le puedo arrojar el dato de qué cantidad de estancias, porque todavía en este momento se están inaugurando estancias infantiles, pero ninguna resultó afectada, las operaciones o el trabajo en ninguna de esas instancias infantiles resultó afectada por el paso de Isaías. Físicamente no, pero las instancias infantiles no están teniendo un uso desde el tema de emergencia que tenemos con el COVID. Se ha estado trabajando ahí, dándole asistencia a los padres con alimentos crudos para que ellos se lo puedan llevar semanalmente a su casa. O sea, la comisión de emergencia que creó el presidente de la República, que le da seguimiento el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, donde está la amiga Iris Guava, y estoy yo, pues damos ese tipo de soporte, de ver cómo semanalmente esas personas vulnerables no se han quedado completamente en la calle, sino que tienen un tema de asistencia con respecto al COVID. Una pregunta al señor Edwin Olivares del COE. ¿Cuál es la situación real después del paso de Isaías? ¿Cuáles son las zonas más afectadas realmente y de qué manera se está proveyendo a la gente de esos lugares la asistencia que el caso amerita? Buenas a todos. Evidentemente la zona más afectada o de mayor impacto de manera inmediata fue la región este, específicamente la zona de Alto Mayor, una zona incomunicada en el Ceibo, pero también en el Bajo Yuna tuvimos áreas incomunicadas. Yo quería también aportar algo. Fíjate algo, o sea, bien lo explica la señora Iris Guava, el tema de cómo el plan social de la presidencia, quien es un bastión en estos temas de emergencia y ha dado cátedra de las respuestas de emergencia, hay una parte que se trabaja mucho antes también en este tema del tema social. Así como se trabaja el tema de los rescates, las evacuaciones, este tema de los programas sociales es mucho más complejo. Porque, por decirte un ejemplo, el gabinete social que dirige la señora vicepresidente tiene una serie de programas sociales que se incorporan al tema de respuesta en emergencia con mucha data previa. Es decir, todos esos programas, Progresando con Solidaridad, que son enfocados, el del profesor, y que son enfocados a esas comunidades humildes que regularmente son las más vulnerables. Toda esa información se nos cruza a nosotros en momentos de emergencia y son parte de las informaciones que luego se la pasamos ya al plan social de la presidencia que dirige doña Iris, que da esa respuesta social, que también doña Iris, quiero que sepa,
tiene una base de datos de comunidades que ha trabajado con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. O sea, todo este andamiaje no es el día de la emergencia que responde. Aquí hay una fase de preparación mucho más amplia de lo que cualquiera se puede imaginar, donde se van preparando tanto la identificación de esas comunidades, las redes comunitarias con las juntas de vecinos y también redes comunitarias que se han preparado, y todo ello se trabajan a través de esto. De hecho, hasta los programas, hemos ido trabajando también en un programa de transferencia a través de los programas de Naciones Unidas que pueden transferir colmado. Decía doña Iri que ellos hicieron el año pasado, recuerdo, los antepasados, un kit para respuestas rápido que cuando pasan estas inundaciones muchas veces tienen las estufas. Entonces, todo este proceso, el tema de la comida caliente con los comedores económicos, las cocinas móviles del comedor económico de República Dominicana ha sido un ejemplo en la región. Recuerdo el terremoto de Haití en el 2010, nuestra bandera fue esa, meter estas cocinas que podían tener 10.000 raciones calientes en la mañana, o sea, 30.000 raciones al día, cada una de estas, ha sido fundamental. Pero todo esto es basado en una planificación, así como nosotros tenemos planificado cómo vamos a evacuar, cómo vamos a rescatar, hay una planificación. Yo recuerdo cuando el huracán María, doña Iris hizo una presentación de cómo ella colocó 6 bodegas regionales con todos los recursos, y gracias a Dios no nos tocó, pero teníamos un aprovechamiento, todo esto es programas sociales específicamente. Ahora, ¿qué papel juega en situaciones como esa de emergencia las juntas de vecinos cuya federación preside el señor Mario Montes de Oca? ¿Cuál es su papel en estos casos? Gracias, buenas tardes para todos. Son las 10 de la noche ya, doctor. Bueno, prima, nosotros lamentamos llegar tarde al escenario de la planificación de acciones coordinadas. Hemos llegado muy tarde. Quisiéramos vivir la experiencia de países desarrollados, pero lamentablemente la dispersión de las acciones nos hace a nosotros entender que todavía nos falta un gran tramo por correr y que no es el fruto de una generación. Lamentablemente no es el fruto de una generación. Son varias generaciones que no hemos podido concluir la etapa de coordinación efectiva en nuestras acciones. Son varias. En el caso de la Junta de Vecinos, la CONAJUVE no aspira nunca a dirigir las juntas de vecinos, ni a trazarle pauta con relación a su modus vivendi. La Junta de Vecinos se involucran en los procesos a través de los planes, programas y proyectos que desde el Estado o el sector privado le llegan a las localidades. Y ellos participan. Unos se benefician, otros no se benefician. Sabemos que se hace con la mejor intención de favorecer a la población, pero lamentablemente hay comunidades. Se está hablando de la novedad que hubo ahora de este gran paso de lluvia y brisas, no sé cómo se denomina finalmente, pero nosotros tenemos un caso muy bueno, que es la pandemia del COVID-19. Eso es una situación de emergencia, y qué bueno hubiera sido planificar las acciones de quédese en su casa con lo que se llama el Gabinete de Política de Coordinación de Políticas Sociales, porque cuánta gente no puede salir a la calle porque vive del día a día. Y esa gente no se beneficiaron como hubiese sido lo ideal, fruto de un plan o programa de trabajo adecuado a las localidades en función de las necesidades de las personas que residen en el señor Montes de Oca, un ejemplo gráfico que yo quisiera que usted me diera. Vamos a poner un caso hipotético. Pasa un huracán como Isaías por una zona determinada. ¿Qué papel juega cuando llega la asistencia oficial, ¿no? La ayuda, el salvamento, la cooperación, comienzan a darle refugio a los eventuales damnificados o a los damnificados cuando ya el fenómeno ha pasado?
¿Qué papel juega y de cómo ayudan las juntas de vecinos, las autoridades para hacer más efectiva esa labor? ¿Eso está planificado o se improvisa en ese momento? No, eso se improvisa cuando viene el evento. ¿Sabe por qué? Porque son programas verticales. No hay coordinación efectiva con las organizaciones locales, salvo honrosas excepciones. La verdad es que, por ejemplo, la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos le gustaría participar de la formulación de los planes, programas y proyectos. Pero en esta ocasión, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para formular una propuesta de combate al COVID, porque aquí se está combatiendo la libertad del ciudadano. Debería combatirse el COVID para erradicar el COVID en las comunidades, lamentando lo que lo están sufriendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan piloto ahora y queremos involucrar a la política de gabinete social. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cómo influye la política del gabinete social y de otras instituciones en la solución del problema del COVID en la Loma del Chivo, donde estamos haciendo un plan piloto, que hay 385 viviendas con más de 400 familias. Bueno, ¿y ahí qué pasa con el COVID-19? El COVID-19 los ha invadido a ellos. ¿Y cuál ha sido la estrategia de combatir al COVID? No hay, es al ciudadano que está libre en la calle que se está combatiendo. No, hay que combatir el COVID en sus raíces. Entonces, una política coordinada de los planes, programas, proyectos, instituciones y organizaciones del Estado podría salvaguardar la calidad de vida y prolongación de la misma de las personas que viven en una comunidad cualquiera. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades, en opinión de usted como presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos, al paso del huracán Isaías específicamente? Ejecutar planes verticales, pero hay que aprovechar un capital, porque aquí hay leyes, aquí hay una constitución que establece cómo se participa, cómo participan las organizaciones. Hay una ley de estrategia nacional de cómo participan las organizaciones. Hay una ley 17607 sobre los municipios y distritos nacionales. Y hay una ley 12205 cómo participan las organizaciones. Nunca se nos ha convocado a nosotros para discutir una estrategia de participación en caso de emergencia. Nunca. Yo quisiera saber la opinión de la señora Iris Guava sobre el particular. ¿Qué opina, señora Guava? Mire, las políticas de respuesta ante emergencia están establecidas y las organizaciones llamadas a discutirlo la conforma el COE, que es donde participan todas las instituciones que tienen responsabilidad frente a emergencia. En el caso de los comunitarios y eso, pueden servirle a uno de soporte, y nosotros cuando iniciamos el plan de trabajo del COVID, iniciamos trabajando con algunas juntas de vecinos como apoyo. Sin embargo, tuvimos inconvenientes porque frente a una respuesta de esa naturaleza, el tema político es altamente delicado. Y sucede que las juntas de vecinos, cada uno tiene sus intereses políticos. Y, por ejemplo, tuvimos problemas en la circunscripción 1, que fuimos a trabajar en Los Praditos. Llamamos a las juntas de vecinos. Ahí se armó una situación porque sucede que la junta de vecinos pertenecía a X o a Y. Entonces, eso a nosotros nos dificulta un poco porque nosotros como institución desligamos totalmente la política en los casos de emergencia. Tenemos que trabajar simplemente dando respuesta a los ciudadanos. Lo ideal es que nosotros pudiéramos contar con juntas de vecinos que no tuvieran un tema político, porque a nosotros nos facilitaría, incluso nos ahorraría recursos, porque cuando nosotros hacemos un operativo en un barrio, que nosotros llegamos con 5 camiones, esos 5 camiones van acompañados con 40 personas para poder hacer ese trabajo con seguridad, asegurándonos de que la gente no nos salga a la calle, etcétera. O sea, es un gran montaje que hay que hacer, que si nosotros contáramos con ese apoyo, pues sería perfecto. A veces hemos trabajado con juntas de vecinos que realmente han sido altamente efectivas y que nos apoyan grandemente.
ciertamente, pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. Y en el caso de los planes de emergencia, como le digo, está estatuido en la ley cómo deben de crearse los planes, quiénes deben de reunirse y quiénes debemos dar respuesta. Yo quiero agregarle, darle un pequeño detalle de apoyando a Olivares, de lo que es una respuesta de emergencia. Una respuesta de emergencia, tal como dice Olivares, no es el día de emergencia, es todo un plan de trabajo elaborado con antelación. Por ejemplo, para Isaías, nosotros desplazamos 70 camiones los 2 días anteriores al día de la tormenta. 70 camiones. ¿Por qué? Bueno, Isaías es una tormenta que venía con una trayectoria muy amplia, un campo nuboso extenso, que no nos decía a nosotros firmemente va a pasar por Puerto Plata, va a pasar por Samaná, sino que el campo nuboso podía abarcar prácticamente el país completo. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Pues preparamos el país completo para lo que pueda pasar, porque en medio de la tormenta ya nosotros no tenemos cómo dar una respuesta y cubrimos el territorio nacional con aprovisionamiento de colchonetas, sábanas, mosquiteros, agua, kit de emergencia y alimentos. En el caso también tomamos en consideración zonas vulnerables que generalmente quedan incomunicadas, como es, por ejemplo, el caso del Bajo Yuna, Los Peinados, Los Contreras, el Guayabo, que son zonas que se inundan y que quedan incomunicadas. Bueno, pues a todas esas zonas hay que prepararlas con antelación antes de que entre el fenómeno. Y ya cuando entra el fenómeno, entonces nosotros lo que hacemos es que nos dirigimos a las zonas afectadas, atendiendo a los informes del COE, que es la única institución que puede dar los informes de los daños, y entonces iniciamos un proceso de levantamiento de daños. Bien, licenciada Guava, permítanos hacer una breve pausa. Vamos a continuar hablando sobre ese tema, porque yo quiero hablar un poquito también de los centros de acopio. Tengo entendido que previendo eventos de esa naturaleza en las zonas más vulnerables, ya hay una distribución previa de alimentos, de vituallas y todas esas cosas para evitar que el paso de una tormenta o otro fenómeno natural impida que esa ayuda llegue a tiempo. Hacemos una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.